Federico Gianre, su informe sobre los alquileres en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo te va, Fede? ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Qué experiencia ingrata, ¿no? Buscar un lugar para vivir, porque estamos partiendo de la base de que hay mucha gente que no puede acceder a la vivienda propia, ¿no? Dificultades estructurales de las que se habla mucho, pero lo que implica eso, el después de no poder acceder a una vivienda propia, es un proceso verdaderamente traumático, el de ponerse a buscar un lugar donde vivir. Y por eso es que queríamos referirnos a esto en el informe que preparamos desde dos caras. ¿Qué dicen los operadores inmobiliarios y cómo se atajan de algunas cuestiones que son criticadas a todas luces por la propia gente que encara este proceso y también por muchas entidades que nuclean a usuarios y a consumidores? Hay una diferencia que es sustancial. Ante los abusos, en los casos de búsqueda de lugares para alquilar o de la intención de celebrar contratos, cuando se detectan abusos muy frecuentemente, lo que hacen las personas es directamente desistir de ese proceso. Sí. Sabiendo que les resulta mucho más cómodo olvidarse de esa amarga experiencia e intentar por otro camino, claro, hacer otra búsqueda, empezar de nuevo a buscar. Eso marca una diferencia muy importante respecto, por ejemplo, de lo que son los planteos o los reclamos o los problemas que aparecen con las compañías de telefonía celular, por ejemplo, donde uno detecta 3 o 4 compañías y todos los cañones terminan apuntando a esas compañías, que aparte son como verdaderos gigantes que en el último de los casos esos cañones le pueden hacer cosquillas, ¿no? Eso como diferencia sustancial que por ahí explica muchas cosas. Te decía, en este informe lo que preparamos fue un contrapunto entre Marcelo Tomás, integrante de la Cámara de Corredores Inmobiliarios, y Laura Mayoraz, que forma parte de la Unión de Usuarios y Consumidores de Santa Fe, exponiendo estas dos caras de este proceso traumático que es el de conseguir un lugar para vivir. Es un nicho donde se canaliza una gran cantidad de operaciones inmobiliarias. Estamos en una etapa donde hay una gran cantidad de renovaciones de contratos, es decir, de aquellos que se terminan y los nuevos, y hay muchas consultas. Obviamente que es un sector que lo que más predomina es los departamentos, siendo que las casas están un poquito más complicado, no hay tanta mercadería. Y bueno, es el pequeño nicho que está faltando. La problemática acá es que todavía es uno de los contratos de adhesión rígidos, en los cuales el inquilino no puede tocar ni modificar ninguna cláusula. En lo cual también existen cláusulas que realmente ponen a los inquilinos en una situación de desprotección jurídica. Además, juegan con la necesidad de la gente de acceder a la vivienda mediante el alquiler, porque si están alquilando es porque no pueden adquirir una vivienda propia. Entonces, esto lleva a que, bueno, de acuerdo a la Ley de Derecho del Consumidor, pueden discutirse algunas cláusulas como cláusulas abusivas del contrato. Son aquellas en las cuales toda la obligación recae en el inquilino y no en la inmobiliaria o en el propietario. La que determina el listado de cláusulas abusivas es la Subsecretaría de Derecho del Consumidor de la Nación. Acá en Santa Fe tenemos la Dirección de Comercio Interior, por lo cual puede concurrir ahí. El listado es bastante amplio y a medida que pasa el tiempo es como que se va ampliando ese listado de las cláusulas que consideran abusivas, y que se fijen si esa cláusula está dentro de las que se consideran abusivas o no. Mira, Santa Fe tiene una plaza locativa bastante distinta a lo que es el resto del país, hasta inclusive mismo en la ciudad de Rosario. Los inmobiliarios de la ciudad de Santa Fe garantizamos los pagos de alquileres. Por lo pronto, ese es un compromiso que establecemos las inmobiliarias con nuestro propietario.
nos lleva a tener que solicitarle al inquilino una determinada cantidad de documentación como para poder asegurar, ¿no es cierto?, el cobro de ese alquiler, pero lo común es un solicitante con recibo de sueldo que justifique el ingreso, ¿no es cierto?, y las garantías propietarias, que en muchos casos son dos. En algunos hay varias inmobiliarias que ya empezaron a operar con una sola garantía, reforzándolas con algunos recibos de sueldo. Mi casa era un abrazo con aromas, afuera el mar oleaba en adoquines, por suerte había chapas que en la siesta hacían que llover no fuera triste, y hablo de mi casa nunca nuestra, mudándonos de barrios sin opciones. Los inquilinos están muy desprotegidos. Tienen que tomar muchas precauciones. Cuando ingresan a la vivienda y le dan un inventario, controlar que el mismo sea cierto. Si hay algún producto o alguna parte o una cerradura o una puerta dañada, dejar constancia. Si no quieren hacerle dejar constancia, que llame a un escribano y que deje constancia a él ese mismo día de cómo estaba el inmueble, cómo recibió el inmueble. Cuando está por retirarse el inmueble, también tiene que tener la precaución de llamar, hacer constancia. Si hay algo roto que no le corresponde, es decir, hay que ser bastante meticuloso para evitar dolores grandes de cabeza. Inclusive uno está viendo cláusulas en las cuales el inquilino se hace cargo de cualquier rotura del inmueble. Hay roturas que son por el uso habitual del inmueble y eso no es responsabilidad del inquilino. A la hora de movernos, qué increíble, imaginar un mundo en los camiones, la casa, ningún living de una pieza, de los despertadores tan temidos, soñando que tal vez quizá no suene, para ir a mi otra escuela de bandidos. Estamos manejando en el orden del 25 y el 30% para todos aquellos contratos nuevos, es decir, que la gente cuando vaya a renovar su contrato se va a encontrar, ¿no es cierto?, con ese porcentaje en un incremento, que es lo que está acompañando, ¿no es cierto?, el proceso inflacionario que estamos teniendo. Las inmobiliarias trabajan, ¿no es cierto?, se van moviendo de acuerdo al mercado, a la oferta y la demanda. Si bien entendemos que los contratos de locaciones no pueden sufrir reajustes anuales, hay una, digamos, hay una voluntad de precio entre las partes que se pactan, ¿no es cierto?, para pagarlo durante un año a un valor y el segundo año a otro valor. Pero evidentemente los contratos de locaciones comerciales durante el proceso locativo no pueden tener un incremento en el alquiler. Claro, lo arreglan a través de un acuerdo de partes. Un acuerdo de partes, exactamente. Se pacta el precio, ese precio se le da al inquilino para que lo pague, ¿no es cierto?, durante los 24 meses en determinada cantidad de montos. Por ejemplo, vamos a llamarlo al segundo semestre del año 2011, hoy ya estamos con un incremento, a entender, de nuestros alquileres entre el 30 y el 35%. Son 10 puntos más inclusive de la inflación real. Exacto, porque no te olvides que venimos con una inflación de este año, hay que acumular de la del año pasado, es decir, en cierta forma se traslada el valor de la propiedad. Lo peor que puede hacer una persona es salir a buscar un inmueble para alquilar cuando se le está por vencer el contrato de alquiler que ya tiene o cuando lo necesita sí o sí, es decir, cuando tiene la necesidad de alquilar inmediatamente. Tiene que preverlo con tiempo para poder buscar con tiempo, porque en esa situación de la falta de la urgencia, lo lleva a cometer numerosos errores. Entonces, siempre le digo, cuando está por vencer el contrato, ya 3, 4 meses antes. Jamás podré elogiar a mi pobreza, tan solo es el cristal de mi pasado, que suena como copa en esta noche. No mucho más para agregar a esta situación, sean prevenidos, eso sí. Y hay una cuestión, hay algunos, sobre todo en contratos particulares, que ya están imponiendo
una actualización del 12,5% semestral. ¿Conoce casos? Es una aberración, sí. ¿Conoce casos? Sí, sí, claro, seguramente. Por eso lo puedo decir. Eso sí que no, porque que le vengan a uno a decir que al año se actualiza un 25%, y hay que entenderlo. Hay que entenderlo, si se trata de un trabajador que está en blanco, que está registrado, sabe que también esa va a ser punto más, punto menos la pauta de aumento que va a tener para ese año. Ya que se planteen otro tipo de cuestiones, como lo que decía, un 12,5% semestral, me parece demasiado abusivo. Su 50% al final del contrato, digamos. Sí, puede llegar a ser. Lo que se venía implementando de un tiempo a esta parte era que las empresas inmobiliarias te cobraban, te fijaban un monto de alquiler mensual, te hacían una proyección a 2 años y te bonificaban el primer año un porcentaje, que en realidad era un aumento encubierto del segundo año. Digamos, bonificarte en el primero. Se dividía. Se hace se dividía. Eso funcionó muy bien para las inmobiliarias, ¿no? en un tiempo, y creo que sigue funcionando en algunas de esta manera. Así que bueno, está planteado el tema. Nosotros remarcábamos el dato, ya los alquileres están un 35% más caros que el año pasado. Muy bien, Federico, quédate para el final, que vamos a seguir hablando de unas cuestiones legislativas, de Miguel del Cel, o al menos de hay menú variado. ¿Sale la reforma la semana que viene? Sí. ¿Con modificaciones? Sí. ¿Vuelve al Senado? Sí. ¿Se aprueba con mayoría simple? Sí. Bueno, lo hablamos al final. Vamos a la pausa.